Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Arias, estratega de inversión. Desde el 2015 mi propósito ha sido aportar a la salud financiera de las personas por medio de educación financiera y gestión de portafolios de inversión. En la Escuela del Dinero escucharás historias, opiniones y consejos de personas que aportarán a tu desarrollo profesional. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Escuela del Dinero. Soy Miguel Arias, tenemos a Alfredo en los controles y tenemos un gran invitado el día de hoy, Juan Carlos Saldo Justiz. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, Miguel, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es algo interesante esto y pues muchas gracias por invitarme al podcast. Vamos a estar platicando de temas muy interesantes a todos los jóvenes quienes ya compraron casa, quienes aún no lo han hecho. Pues bueno, vamos a tener información importante y relevante sobre el tema inmobiliario. Y voy a leer tu semblanza tal cual como te lo mereces, Juan Carlos. Juan Carlos Saldo Justiz es socio fundador de Enfoque Evaluatorio SADCB o Enfoval por sus siglas. Consultoría especializada en valuación e inversiones inmobiliarias formada por un equipo multidisciplinario de profesionales con la sólida experiencia en el sector del centro del país. Es arquitecto por la Universidad de Guanajuato y especialista en valuación inmobiliaria por la UNAM. También es docente en los posgrados de materias Mercado Inmobiliario y Uso de la Tecnología en la Evaluación en la Universidad de Guanajuato y cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Miguel. Gracias. Vamos a empezar platicando. ¿Quién es Juan Carlos? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Qué te gusta realizar o hacer cuando no estás trabajando, Juan Carlos? Bueno, pues te platico. Estoy casado. Okay. Ya tengo 30 y tantos años de casado. Tengo 2 hijas. Una ya también está casada, vive en los Estados Unidos. Y tengo otra que vive aquí. La más chica que vive aquí conmigo es fisioterapeuta y la otra es diseñadora de espacios de La Salle. Y bueno, mi esposa es contadora, tiene un despacho contable. ¿Y qué me gusta hacer? Lo que más me gusta hacer es jugar tenis. Okay. O sea, en mi tiempo libre me gusta jugar tenis y me gusta mucho también la tecnología. O sea, soy un apasionado por la tecnología. Como he visto muchos de tus invitados al podcast que se tienen la tecnología, pues yo soy un caso de esos apasionado de la tecnología. Desde hace ya, déjame decirte, bastantes años. Muy bien, Juan Carlos. Sí, bastantes años. Invitados por ahí el capítulo con Alejandro Rodríguez, con Betty Cabrera, un poquito hemos hablado de tecnología. Y pues bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema también muy importante que es el sector bien raíz o los inmuebles, ¿no? Y me gustaría empezar preguntándote cómo surge o cómo es que decides entrar en este sector. Si bien eres arquitecto, Juan Carlos, que dices el tema de evaluación, ¿por ahí es o cómo empieza toda tu carrera profesional? Sí, Miguel, es muy, muy interesante. Fíjate que estando yo en la universidad, en el año 88, fíjate que se construye o se instala un aula de computación, las primeras aulas de computación en las escuelas, y ahí empiezo a tener contacto con la tecnología, con las primeras computadoras. ¿Y por qué te digo esto? Porque fíjate, yo vivía en Celaya en ese tiempo, junto con mi papá. Mi papá era arquitecto y tenía una pequeña constructora. Y entonces yo empiezo a tener contacto con la tecnología. Salgo de la escuela y lo primero que hago es comprar una computadora. Y esa computadora, bastante cara, utiliza un programa de costos unitarios, que esto utilizan los arquitectos para la construcción e ingenieros. Pocos tenían ese uso de los costos unitarios. Ese uso de los costos unitarios me lleva a diferentes partes de la República Mexicana y entre ellas aquí a León, de donde es mi esposa. Uh-huh. Y cuando llego aquí a León a vender uno de los programas que había de costos unitarios, me invitan a vender computadoras. Y ahorita vas a ver, esa invitación a vender computadoras, yo dejo la carrera de arquitectura por casi año y medio y me dedico a vender computadoras. Me atraía tanto que está así. Pero aprendo mucho de tecnología. Y cuando se presenta una oportunidad en Banco Nacional de México, hay una convocatoria, dicen, oigan, necesito un arquitecto que sepa costos unitarios, pero que maneje las computadoras. Ni mandado a hacer.
ni mandado a hacer. O sea, ahí me acuerdo que en los exámenes me platica el que me contrató mi jefe, que pues en los exámenes ahí estábamos con los otros arquitectos, pero cuando hicimos el uso de la computadora, él no sabía nada y entonces con eso entro a Banco Nacional de México al área de avalúos. Y ahí, en el 94, empiezo a aprender a hacer avalúos dentro del banco. Y 27 años después de hacer avalúos como tortillas, de hacer estudios de factibilidad, de tener todo este contacto con la evaluación y con lo que tiene que ver el banco, pues es como adquiero esta gran habilidad y pues sí, la elaboración de los avalúos y de conocer todo lo del mercado inmobiliario y de conocer todo lo que pasa en el ambiente de avalúos. Claro. Así es como tengo mi primer contacto. Ya estando en el banco es como tomo la especialidad en la UNAM, porque obliga la Sociedad Hipotecaria Federal que controla los créditos garantizados a la vivienda, obliga a que las personas que firman los avalúos, ya sea en el banco o los peritos externos, tengan una cédula profesional. Que al principio no se necesitaba y afortunadamente estando en el banco, pues todos nos preparamos y obtenemos la especialidad de evaluación. Así es como entro en lo que es el ámbito de la evaluación. Excelente, Juan Carlos. Y que dentro de esta parte de hacer profesionales muchísimas actividades que se realizan en nuestro país y fuera de él, va de la mano las certificaciones, ¿no? Sí. Muchas veces te toca encontrarte con ciertos profesionales que no lo están y que ejercen, y de repente me gusta preguntarles a amigos, ¿no? Uh-huh. ¿Te dejarías operar por algún médico sin cédula? Y luego dicen que no. Pero de repente como si dejan que alguna actividad, por ejemplo, no sé, alguna construcción o evaluación, alguien que no está preparado, en mi caso particular que gestiono portafolios de inversión, que permitan que alguien que no está bajo regulación los asesore, o sea, claro. Es como todo un tema, ¿no? Entonces, el tema de llevar o profesionalizar las actividades de nuestro país es muy importante, Juan Carlos. Los peritos evaluadores desde siempre, desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han obligado a que la persona que va a otorgar un valor tenga los conocimientos necesarios, claro, y los avales necesarios. Sí. Entonces, bueno, hay especialidad, hay maestrías, hay doctorados que tienen que ver con evaluación y realmente muchos de los organismos en los que evaluamos, como Catastro, por ejemplo, los mismos bancos, la Sociedad Hipotecaria Federal, siempre te van a exigir esta preparación y este papelito habla, ¿no? Desde ese primer programa o computadora y esos primeros cálculos, Juan Carlos, hasta hoy en la fecha, evidentemente, como muchas industrias, ha habido evolución. ¿Qué será lo más representativo que te gustaría compartirnos? Desde alguna primera evaluación que hiciste hace muchos años hasta una reciente que has realizado. ¿Qué tanto contrasta? ¿Qué tanto se han facilitado? La exactitud, los tiempos, los procesos, ¿cómo ha cambiado todo? Fíjate que es un tema muy interesante que además traigo entre manos porque si lo analizamos fríamente, podremos decir que la evaluación, que es, podremos decir que es una ciencia o un arte, así hay discusiones para saber cómo es, ha cambiado muy poco en los años y hasta el momento yo pienso que en la mayoría de los evaluadores, no así en empresas que sí han apostado, ha cambiado muy poco. Okay. Se sigue manteniendo y se sigue manteniendo porque pues es esta especialización que le da que a veces no acepta estas tecnologías así tan a la mano. Sin embargo, sí lo que te puedo seguir explorando últimamente, me he encontrado con modelos automatizados de valoración que traen algoritmos, traen Big Data y Machine Learning que ya han cambiado y si no lo han cambiado y no los vemos en los próximos años o en los próximos meses, ya no lo sabemos, Miguel, tú sabes, lo va a cambiar. Pero el fondo es el mismo. El fondo, sobre todo del avalúo, de uno de los tipos de avalúo que es el valor de mercado, es lo que el perito tiene que hacer es identificar lo que pasa en el mercado, leer lo que pasa en el mercado, lo que está pasando en el mercado con las propiedades. Correcto. Y eso, ponerlo en un algoritmo, y eso todavía es muy discutible. Ya. Pero porque puede llevar un grado de subjetividad, ¿no? O sea, quizá tener la parte objetiva, pues, que digo, ahorita te la voy a preguntar, pero en cuanto a la subjetividad de
qué onda con el mercado, ¿no? Y no sé, algo tan absurdo como irá a crecer la ciudad realmente para este lado, o incluso también la delincuencia, o muchos factores que podrían influir en el costo de un bien raíz, ¿no? Sí, y esa subjetividad, siempre los peritos valuadores, con toda la experiencia y con el evaluar día a día y con el conocer el mercado, tienes ese tuning, como le dicen, o sea, cuando tú concluyes un valor, ves toda la información de mercado y ahí es donde el perito evaluador en los factores dice, bueno, sí, pero esto yo veo por dónde está la casa, varios factores que ya hemos platicado, bueno, ya lo hemos platicado varias veces contigo, pero es muy interesante. Ahora, con la inteligencia artificial y con el Big Data y con el Machine Learning, cada vez se van aplicando estos factores y se van parametrizando estos factores. Ok. ¿Sí? Y si logran, como lo están haciendo grandes empresas de evaluación, si logran ir parametrizando, sí va a haber un momento en que, de todos modos, el perito tiene que poner su parte, o sea, pero todo lo que viene atrás y todo lo que actualmente hacemos con una forma tradicional va a cambiar totalmente. Correcto. ¿Cuáles factores influyen más en la evaluación de un bien raíz, Juan Carlos? Que podrían ser, evidentemente hay muchas variables, pero los más representativos que puedan influir. Hay 3. La ubicación y la ubicación. Ok. Ese es en la evaluación, en el valor de un inmueble, ese es el factor primordial. Después de ahí ya vienen varios factores como el tipo de inmueble, los materiales y todo eso, pero realmente en la evaluación hemos identificado siempre que este es uno de los factores más preponderantes a la hora de determinar el avalúo, a la hora de determinar el valor. Y por ejemplo, cuando ¿quién paga el avalúo de un bien raíz? ¿El vendedor, el comprador? De repente puede haber ese tipo de incógnita. ¿A quién le correspondería? Pues va a depender. O sea, va a depender si estás hablando de un avalúo y ahorita vemos, hay varios tipos de avalúos, pero vamos a hablar de un avalúo garantizado a la vivienda. Ok. Un avalúo garantizado a la vivienda, el comprador es el que va a pagar el avalúo y que lo va a hacer a través del banco. El banco o la institución que preste el crédito lo va a solicitar a una unidad de evaluación. Esa unidad de evaluación nos va a contratar a los peritos, pero el que va a poner el dinero para ahí es el comprador. Ok. ¿Sí? Pero si tú quieres conocer cuál es el valor de tu inmueble porque lo vas a vender por fuera o antes de que lo vendas a un crédito hipotecario y que quieres saber más o menos por dónde vas, el que lo va a pagar ahí es el vendedor. ¿Sí? Ahí es donde él dice, oiga, necesito conocer cuánto vale mi casa. Entonces, ahí es dependiendo, ¿no? Podríamos decir que según el interesado es quien asume el costo, ¿no? Según el interesado. Hay veces que hay 2 personas haciendo una transacción de una compraventa de un bien inmueble y no se ponen de acuerdo. Okay. Y no se ponen de acuerdo, pero en el valor o en el precio que es el que van a dar. Entonces, la forma en la que llegue un tercero en discordia, o no un tercero en discordia, sino alguien que desde un panorama externo, sin importarle si lo compra o lo vende, dice, ¿por qué no contratamos un perito evaluador? Y entonces ya lo pagamos mitad y mitad. En este, por ejemplo, escenario, Juan Carlos, que planteas de cuando no se ponen de acuerdo, ¿qué tan alto o bajo es la cultura para sí recurrir a un experto o un profesional cuando no te lo obliga la institución, sino es algo entre particulares? ¿Qué tan común es? Si analizo los números de la empresa, sí, es poco común. Ok. Es poco común. Aunque no puedo decir eso, más bien tiene que ver con varios factores, pero sí no es así como... La gente cree que a veces conoce bien el valor de su casa y a veces no acude a un experto. Y aquí, pues el mensaje es, acudan a los expertos, porque a final de cuentas es tu patrimonio. Y a lo mejor es tu único patrimonio. Y a veces puedes pensar, porque el compadre, porque la comadre, porque el vecino te dijo, yo vendí mi casa en tanto, y la vendes o la puedes vender más baja, o puedes poner un precio muy alto y tardar mucho tiempo. Y si tardas mucho tiempo, estás perdiendo dinero. Entonces, sí es, como en todos los casos, es muy, muy recomendable que acudan a un especialista, a un perito evaluador, que determine un valor justo.
y puede ser justo para ambas partes. Y aquí me dirás, bueno, es que si te contrata el que lo va a vender, pues va a querer que sea el justo, pero arriba. Sí. Y si te contrata el comprador, va a ser el justo para abajo. Fíjate que no hay valor. En la evaluación es complicado decir que hay un solo valor. En la empresa nosotros, cuando hacemos este tipo de avalúos, Miguel, damos una banda. Okay. O sea, damos un margen, que a veces, dependiendo de cómo se está comportando el mercado, varía entre el más menos 2.5 o más menos 5, para que ahí te muevas. Y muy comúnmente les decimos a la persona que nos solicita el avalúo, si te urge venderlo, vete a la parte baja de la banda. Si no te urge venderlo, vete a la parte alta y mueve ahí y empieza a ofrecerlo y vemos cómo estamos. A la hora de determinar el valor comercial, es eso, nosotros interpretamos lo que está pasando en el mercado, pero el mercado, como en muchos casos, es incierto también y sube y baja. Sí, y que al final de cuentas, cuando hay sentido de urgencia, pues cambia mucho, ¿no? Las tomas de decisiones. Correcto. Para buscar la liquidez, puedes tomar decisiones un poquito no tan acertadas, pero por el sentido de urgencia, ¿no? Correcto. ¿Qué tipo de evaluaciones podríamos encontrar o entender, Juan Carlos, que existen en el mercado? Bueno, la primera, la que te puse el ejemplo hace rato, es la evaluación de bienes garantizados a la vivienda, que es un avalúo comercial, prácticamente, que fluye por el banco, las unidades de evaluación y los peritos. Y tiene una regulación muy importante de la Sociedad Hipotecaria Federal. Este tipo de evaluación también es una evaluación, se convierte en una evaluación comercial cuando no intervienen los entes que están otorgando el crédito. Entonces, tenemos avalúos comerciales, avalúos para crédito garantizado a la vivienda, luego tenemos avalúos fiscales que se hacen con un método diferente al avalúo comercial, y han estado cambiando en distintas ciudades del país, se han modificado los criterios, sería cuestión de explicarlo todavía más a detalle, pero todos tenemos créditos garantizados a la vivienda, que son avalúos comerciales, avalúos comerciales que nosotros les llamamos, comerciales, luego avalúos para fiscales, luego hay evaluación para juicios, y luego hay evaluación de maquinaria de equipo, evaluación de agropecuaria, negocios en marcha, mejores y mayores usos. O sea, a veces pensamos que un perito evaluador solamente hace evaluados, pero no. Hay una gama muy amplia de estudios y de análisis que normalmente van a llegar a un valor de una propiedad por diferentes metodologías, pero estos son más o menos los tipos de avalúos que se hacen. Al realizar un avalúo, digamos, no sé si aplica tanto el comercial como otro de los que nos comentas, ¿cuánto tiempo es válido un avalúo? ¿O cada cuándo sería necesario renovarlo o actualizarlo? Ok, de acuerdo a las normas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que luego, que te digo que era el regulador hace varios años de todos los peritos evaluadores y de todas las acciones que se hacían. Ella pone unas normas y pone que el valor dura 6 meses. Pero el por qué te debe durar 6 meses o por qué dura 6 meses es porque el mercado, en teoría, en esos 6 meses puede ir absorbiendo las diferencias. Okay. ¿Sí? Y entonces varias dependencias de gobierno o el propio catastro o los diferentes bancos toman, normalmente todos los peritos evaluadores, te podríamos contestar, 6 meses dura un avalúo vigente. Okay. Eso es lo que dice. Sin embargo, si nos topamos con condiciones de mercado que claramente denotan un cambio en el mercado, tú puedes inmediatamente hacer ese corte y decir, este avalúo ya no es válido porque las condiciones del mercado cambiaron. La fórmula es 6 meses. Ok, será como el parámetro. Es como el parámetro normal o general. Sí. Después también, Juan Carlos, viene de repente mucho pensamiento de que un inmueble siempre va a tener plusvalía. Es como algunas de las enseñanzas o cosas que siempre escuchamos, ¿no? Pero la minusvalía de una propiedad, ¿en qué casos se puede presentar? En varios casos. Fíjate que en la clase de mercado inmobiliario que doy cada año, les comento que yo entré a evaluar en el 95.
exactamente con la que... Bueno, entré en agosto de 94, pero me tocó la crisis del 95 y en el 95 los inmuebles sufrieron una minusvalía del 30%. Okay. Por esta condición que algunos de ustedes, supongo, todavía no habían ni siquiera nacido, pero fue una minusvalía que acabó con muchas familias, acabó los patrimonios de las familias, sí. Fuertísima. Bueno, a partir de ahí, y que he estado en contacto estos 30 años con esto, no he visto que en lo normal exista una minusvalía. Siempre ha habido, en un estatus normal, Miguel, no sé si me explico otro, lo voy a tratar de explicar ahorita con un ejemplo al contrario. No he visto en este tiempo que yo tengo que un inmueble que tú sabías que evaluaste en una colonia X, Y, que de repente vuelvas a evaluarlo y resulta que tuvo una minusvalía. Okay. Pero esto es en general. En lo particular, sí, por ejemplo, un punto importantísimo es la seguridad. La seguridad en una colonia sí puede generar una minusvalía. Eso es una. Pues a lo mejor desastres naturales como lo que hemos estado viendo pudieran ver que construyeron, por ejemplo, en lugares con que se inundan y que la gente no se había dado cuenta hasta que llegó la inundación. Entonces ahí sí un inmueble puede, cuando ya pasó el evento, en los siguientes movimientos de compraventa de esa parte, como ya identificaron, ahí sí puede existir una minusvalía. Pero son detalles muy particulares y sí puede haber muchos. O sea, estos dos ejemplos ahorita te los puse porque están como de moda. Por ejemplo, en los condominios es muy importante, si la administración condominal no es buena administración condominal, si hay más pleitos que arreglos, también se puede demeritar el valor de un inmueble por estas condiciones. Hay un ejemplo muy claro aquí en León, que lo he vivido, que es el Rosario. ¿Sí? Y es muy raro porque de repente ahí sí vimos minusvalía en los departamentos del Rosario. El Rosario, la colonia que es una colonia aquí en León, para los que nos ven de otro lado, sí. Que era una colonia de edificios de departamentos que podríamos decir que eran de entre interés social e interés medio, pero que de repente por alguna razón la gente compró los departamentos y empezó a rentarlos y creo yo, esto es lo que yo creo, que no se rentaban y empezó a bajar el precio y entonces se vino en cascada. Y en conjunto, o sea, no un caso particular, bueno, sino había la zona, a lo mejor, ¿no? Empezó un conjunto de los edificios a bajar y empezaron a seguir, porque si bajan las rentas, pues tú ya no puedes rentar en otro departamento, y entonces se vino para abajo. Como un efecto dominó. Exacto. Sin embargo, en los últimos meses hemos evaluado algunos departamentos en el Rosario y volvió a pasar que empezaron a elevarse. Entonces son ejemplos muchos, pero en general, si lo vemos eso, en lo general no he vivido yo una minusvalía. Ok, correcto. En ese caso, por ejemplo, ¿hasta qué punto todavía se le puede ganar a quien te vendió, digamos, siendo una inmobiliaria o alguien que... Ya ves que normalmente lo más comercial es que hasta te prometen plusvalía, ¿no? Y te garantizo plusvalía. Pero, ¿qué pasa cuando sucede un caso de estos? ¿Habrá alguna, no sé, oportunidad legal o alguna forma de decir, oye, me prometiste plusvalía y pues bueno, ha pasado el tiempo y realmente no existe? No hay una forma legal de hacerlo. ¿Será un gancho comercial únicamente? Es un gancho comercial. Definitivamente no hay una forma legal de hacerlo. Pero dependen de muchas cosas. O sea, muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, la compra en la etapa de preventa, ahí sí te ofrecen plusvalía. Y creo que si es un buen desarrollo, sí te la va a dar. Okay. Pero también tomas en cuenta que compraste cuando no tienes nada y te entregaron 2 años después. Ahí sí vas a tener una plusvalía. Pero si hay fraccionamientos y desarrollos que luego notas que compraste a una cantidad y luego ves la plusvalía. 1 o 2 años, luego ves la plusvalía. Y aquí mucho depende de la ubicación, del desarrollador también, del producto, y que el producto se adapte al mercado. Por eso es tan importante, Miguel, sí. que los desarrolladores están trabajando fuertemente en todos los sentidos para tratar de ver qué es lo que los jóvenes
van a querer de vivienda y qué es lo que van a necesitar y cómo lo van a necesitar. Eso está muy interesante porque los desarrolladores no se pueden quedar con las generaciones como la mía, que a fuerza quería una casa. O sea que una de las metas era tener una casa. Ya parece que eso no está. No estoy tan metido en ese ámbito, pero a la hora de evaluarlo lo vemos. Entonces, sí, te das cuenta con los números, Juan Carlos. Sí. Y porque llegamos a un punto importante y que te lo había comentado, Ajá. el derecho a la vivienda, que quizá es un término que se utiliza, pero no sabemos qué tanto se está llevando a la práctica, ¿no? ¿Es viable para el nivel de ingresos de los jóvenes en la actualidad adquirir una casa, tener su primer hogar? Yo digo que en el mercado hay para todo. O sea, yo creo que sí es viable. Como veo a los jóvenes ahora, con toda esta mentalidad de emprendimiento y de desarrollo, yo pienso que sí. O sea, que el mercado, inclusive si no lo hay ahorita, Miguel, lo puede crear, puede crear todos estos productos para que todo mundo, aún con salarios bajos, aún por la edad, por ser joven, pueda tener este derecho a la vivienda. Yo creo que sí. Es más, creo que hay déficit, siempre hay déficit de vivienda. Nada más es cuestión que se ajusten algunas cosas en la economía para que vuelva a cambiar y empiecen los desarrolladores o los inversionistas a crear proyectos que le permitan el acceso a una vivienda digna, decorosa y a lo mejor a un costo accesible para que le podamos llamar este derecho. No sé, en cuestión de programas sociales y algo, si eso exista. Esto, cuando me hiciste la pregunta, no supe bien cómo hacerlo, pero creo que sí se puede. Sí, correcto, Juan Carlos. Sí, porque de repente pues siempre se habla de que suba salario mínimo y subir los salarios, pero también de repente el costo de vida va subiendo, ¿no? En un evento que me invitaron y agradezco mucho, que iba enfocado a terminar o disminuir la pobreza, específicamente en León, que bueno, para quien no lo sepa, somos lamentablemente el municipio con mayor número de personas en condición de pobreza. Sí. Venía el tema de subir salarios, pero luego de repente te preguntas, oye, pero también hacia arriba, si gran parte del gasto de la persona o de la familia va para vivienda, también, ¿quién regula el costo de la vivienda, no? O sea, es como un ciclo de nunca acabar. Sí, subimos salarios, pero también subimos el costo de vivienda. Entonces, un cuento de nunca acabar, ¿no, Juan Carlos? La vivienda, la mayor, está regulada por el mercado. O sea, la regula el mercado. Afortunada o desafortunadamente. Hay programas sociales como el iMovie en León y otros en otros, que en teoría podrían tener vivienda económica que no conteste a las necesidades del mercado, sino que vaya a estos mercados. Pero he visto pocos proyectos, conozco pocos proyectos que vayan a lo que entiendo entonces como este derecho a la vivienda. Sí, correcto. Porque a la hora que lo subes al mercado, sí, entonces ya se convierte en eso que tú dices, o sea... Y porque lo es curioso, porque cuando sale la vivienda de bajo costo, va acompañado de mucha inseguridad, ¿no? O de zonas donde costó poquito, en la periferia de la ciudad, por ejemplo, pero pues que no llega realmente la seguridad como debería, y pues va de la mano para pues abandono de la misma propiedad, que digo, hay casos aquí en León donde la gente incluso ya hasta abandonó sus departamentos u hogares, ¿no? Porque los alcanzó la delincuencia y pues dijeron, prefiero perder mi propiedad, ¿no? Hay casos dramáticos, no solamente aquí en León, en el estado y en el país, o sea, donde el objetivo es tratar de ayudar para que tengas tu vivienda y las cosas pues no salieron bien. O sea, no sé si por política, no sé si por una mala planeación. O sea, si lo analizas es multifactorial, pero hay casos dramáticos de errores en ese sentido. Sí, y zonas, pues bueno, ya abandonadas, desérticas, incluso que hasta por ahí suben videos que le llaman como zona zombie, ¿no? Y exacto. Por Guadalajara vi un ejemplo también. Era una zona como por Guadalajara y otra como por Querétaro y una como por Irapuato, como tipo condominios también, y ya desérticos, y pues la gente prefirió pues dejarlos morir. Hace algunos años había el modelo de DUIs, Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables, no recuerdo bien cómo son las siglas, pero era algo así. O sea, era
crear desarrollos satélites a la mancha urbana. Uh-huh. Era una característica, pero con todos los servicios. Okay. Escuelas, comercio, hospitales, inclusive oficinas de gobierno, etcétera. Pero por las estadísticas y el conocimiento que tengo, no hay muchos éxitos o no hay muchos casos de éxito. Aquí tenemos en el estado algunos que no han sido éxitos y eso sí los conozco. Que no vamos a dar nombres, güey. No. Oye, en el tema o formatos que comentabas que podrían quizá empatar con las necesidades, expectativas, incluso el bolsillo inmediato del joven, el formato de co-living, que lo hemos platicado en algún momento, sí. ¿Qué tan cercano y viable lo ves como para el pensamiento y condiciones en México? ¿O si lo verías solo para algunos países, no sé, europeos o de otro estilo? Pues mira, aquí tengo un sesgo. Uh-huh. Tengo un sesgo al contestar esta pregunta porque a mí me encanta la idea. No solamente del co-living para jóvenes como tú y como todas las generaciones que vienen, sino para nosotros, o sea, como que aparte es otro mercado, ¿no? Que es otro mercado. Cuando ya, digamos, hiciste tu vida con tu pareja, tus hijos hasta dejaron el hogar y vuelven a ser dos. Exacto. E incluso necesitas un espacio ahora más pequeño, ¿no? Sí, y se van dando, entonces se van dando otras cosas. Yo el sesgo lo tengo porque lo hemos platicado. Sí. Y yo pienso que es una idea genial. O sea, es una idea genial que puede alcanzar buenos espacios. Hay proyectos muy buenos, en el mundo. Claro que los países desarrollados, como tú me dices ahorita, pues van a la vanguardia en eso, pero yo creo que sí es factible aquí. Si los desarrolladores de vivienda se ponen las pilas y ven, y a lo mejor adaptan, o ¿cómo se dice? Tropicalizan estas ideas al mercado latinoamericano, mexicano, o inclusive de cada una de las ciudades del país, porque no es lo mismo Querétaro que León, por ejemplo, sí. Ni que Puebla. Si tropicalizas y haces ciertos ajustes, yo creo que es un modelo que puede funcionar. Bueno, ya nos ha funcionado en el coworking, porque ahí nos conocimos, ahí tuvimos el placer de conocer. O sea, de las mejores opciones que yo tomé cuando empecé esta empresa fue trabajar en un coworking y te digo, ahí he conocido gente como tú, gente muy valiosa. Y imagínate si esto se hace en un co-living, para diferentes ciclos de tu vida, ¿no? Sí, correcto. Desde que sales de tu casa como chavo, cuando te casas y ya cuando llegas a una edad madura. El ejemplo más claro yo lo tengo. Mi hija vive en los Estados Unidos y vive en unos departamentos que tienen estas áreas comunes. Y la verdad, yo lo veo y se vive bastante, bastante bien. Sí, te voy a mandar por ahí, Juan Carlos, un video de un arquitecto japonés. Se lo mandé a otro amigo arquitecto también. Y estaba padre cómo diseñaba, porque en una cierta área de metros cuadrados diseñó como varios espacios y los iba rentando e incluso él habitando según cómo iba avanzando en su vida. Por lo tanto, cuando era joven tenía un mini espacio. Cuando tuvo a su pareja, se movió a otro espacio dentro de su mismo espacio de metros cuadrados y el resto los iba rentando. Ya hasta el último que se movió al espacio más grande donde ya era su familia, era familia de 3, y los demás los iba rentando. Entonces iba moviendo de acuerdo a cómo iba viviendo, ¿no? Que es algo, evidentemente, que no es normal, no estamos acostumbrados a escuchar eso. Exacto. Pero un proyecto que se me hizo interesante, dije, bueno, oye... Por la flexibilidad que te da. Hay una flexibilidad, ¿no? Hablando de flexibilidad, y a lo mejor cometo un error en esto, porque he oído de los proyectos que traen para que en lugar de que te adquieras una hipoteca, Miguel, adquieres como una membresía de una propiedad. Sobre todo por los cambios que tienen ustedes y que están buscando trabajar no solamente en las diferentes ciudades de México, sino en España, en Inglaterra, en Estados Unidos. Y entonces tú ya no compras una hipoteca, sino compras una membresía que tiene en todas estas ciudades, tiene áreas como si fuera un Airbnb, por ejemplo. Correcto. Pero es para que tú cambies de vivir por ejemplo, de la Ciudad de México, en donde tenías tu departamento montado, normalmente con todo el equipamiento, en donde llevas pocas cosas para no tener una mudanza, y tú estás pagando como una hipoteca, y si no te cambiaron de ciudad a trabajar,
simplemente pides un cambio y sigues teniendo tu departamento que es tuyo y lo puedes habitar como si fuera. Entonces, te digo, a lo mejor necesitaría adentrarme más. Ahí tengo los artículos y el modelo. Es una cosa que tengo pendiente de investigar porque está muy interesante. Como evaluador hay que ver todos esos Y son modelos. formatos nuevos de vivienda que sí no nos imaginábamos quizá ni hace siquiera, yo creo que 10 o 15 años, ¿no? Y va evolucionando todo. Y va a haber quien te diga, oye, pero al final no terminas siendo dueño de nada. ¿Quieres ser dueño de algo? Está este formato. Exacto. No quieres ser dueño de nada y tener movilidad, ser nómada, está el otro formato. Entonces, todo se adapta de acuerdo a las necesidades, expectativas de cada persona, ¿no? Y otra vez, al mercado. O sea, Claro. el mercado es el que te va a ir diciendo qué es lo que necesita. Sí, totalmente. En todos los aspectos, en todos los ámbitos. Sí. ¿Qué áreas de oportunidad detectas en el sector inmobiliario de nuestro país, Juan Carlos? Sé que es una pregunta muy amplia, pero algunas áreas de oportunidad que tú dijeras como, ya acabamos de comentar algunas, ¿no? Quizá adaptarte, escuchar un poquito más al usuario final, al consumidor. ¿Alguna otra área de oportunidad que detectes? Pues mira, la vivienda vertical es una situación que es un área de oportunidad. Ok. Y ya, quizá ya no tanto, porque ya vemos cómo los desarrolladores han apostado por la vivienda vertical. Creo que generar modelos a lo mejor no tan grandes como los que vemos es una área de oportunidad, pero aprovechar la tierra, eso sí lo creo importante. Lo otro es lo que comentamos de a lo mejor no tener una vivienda en compra sino en renta, sino a lo mejor algunos modelos de renta que el mercado inmobiliario establezca para los jóvenes y los no tan jóvenes es un área en ese sentido. Aquí fíjate que nosotros como evaluadores interpretamos el mercado, aunque no tenemos, o cuando menos creo que falta alguna habilidad para ir conociendo cómo se puede cambiar. Más bien, interpretamos lo que ya existe. Ya. Aunque para los estudios de factibilidad y todo eso, sí tenemos que hacer proyecciones. Entonces, en ese sentido, sí. Ahora, he estado estudiando para el ámbito, no tanto para la oportunidad de la compra o venta, sino para cómo se va a comprar y vender en los próximos años, con todo lo que es el blockchain y Claro. todo lo que se espera con la escrituración, incluyendo la evaluación, la revisión de tu estatus, todo en conjunto, eso viene como el fintech. Todo también, que lo que tú manejas también se va a integrar en todo eso para que sea una cadena que pueda ser más rápido y más eficiente el otorgamiento de créditos. Creo que es un área de oportunidad también para que el mercado se mueva con otra dinámica. Sí, correcto. Y hay muchas formas de no solo automatizar y agilizar trámites y a veces burocracias. De repente, un amigo que no es mexicano me decía, oye, ¿por qué en su país necesitan que un notario les firme cosas? O sea, como que no lo lograba entender, ¿no? Y le dije, bueno, pues que así funciona México, ¿no? Cuando ya se puede una automatización, incluso validar documentos, precisamente como lo comentas con blockchain, y ya no necesitar tanto la mano de intermediarios, ¿no? Y eso reduce tiempos y costos que, pues bueno, en el día a día importa muchísimo. Nada más un comentario. Sí, adelante, Juan Carlos. Pues estás en todo esto, has oído el PropTech. También, o sea, esta unión entre la gente que se dedica a la propiedad y la tecnología. También, como buena apasionada de la tecnología, sé que esto, más que una moda, es una tendencia y que no va a modificarse. Ahí tenemos que meternos en fintech, proptech, blockchain, demasiadas criptos. áreas de oportunidad, Juan Carlos. En Estamos todo eso. casi por terminar, Juan Carlos. Se nos ha ido rapidísimo el tiempo. Rápido. Pero quería preguntarte, porque bueno, aquí en la Escuela del Dinero siempre decimos que la mejor inversión está en el conocimiento. ¿Cómo te actualizas? ¿Qué te gusta leer? ¿O cuáles son tus fuentes de información para mantenerte actualizado? Híjole, a ver si no me quemo aquí, pero TikTok. No, adelante. adelante. Fíjate que sucedió algo muy interesante hace como 2 años y empecé a navegar en TikTok por azares del destino. Estaba yo viendo unos videos en YouTube y mi hija Sabrina me grita desde su cuarto, oye, ¿por qué estás viendo eso? ¿Dónde lo estás viendo? Pues es que estoy viendo unos
me dijo unos shorts o algo. Shorts en YouTube. En YouTube. Dice, pero es que esos son de TikTok, ¿no tienes cuenta de TikTok? Y yo le dije, no. Y eso, como que no. Que eso es nada más para bailes. Y para chavos, ¿no? Y entonces yo tengo, pues, LinkedIn, ¿cómo se llama? Instagram. Tengo todas las redes, no se mueven mucho, pero tengo esas. Pero en ese momento ella me dice, instala TikTok. Y instalé TikTok y empecé a navegar en TikTok. Hasta que me di cuenta que estaba invirtiendo demasiado tiempo y no obteniendo ningún beneficio. Sí, y dije, voy a ganarle al algoritmo. Okay. Y entonces empecé a ganarle al algoritmo y la verdad, a partir de ahí, como que TikTok es la fuente de la gente que he conocido y ahí ya me meto, como siempre, a YouTube, videos de YouTube, a podcasts como el tuyo y como otros varios, y sobre todo en la investigación en el internet. Me he metido mucho tiempo. No leo mucho, no soy muy asiduo a leer, pero a investigar todo en el internet, sí. Y ahora con la inteligencia artificial y ChatGPT 4 Plus, híjole, o sea... ¿Ya lo has probado, ChatGPT? Sí. ¿Qué descubrimientos has tenido, Juan Carlos? Estoy en eso, pero me vuela la cabeza. Y de veras, o sea, como lo hice con el TikTok, dije, no me voy a meter aquí a jugar. No, lo voy a aplicar a mi vida diaria y sobre todo a mi trabajo. Sí. Y lo he logrado bastantes avances, creo yo, de demostrarme que en la evaluación podemos utilizar los modelos de lenguaje y todo lo que ya viene atrás. Porque ya se usa, o sea, el Big Data y el Machine Learning se usa, pero ahí estoy metido eso. Inclusive, pues, te comento que tengo ya más o menos, tú ya sabes, porque lo hemos platicado algunas veces, que tengo un proyecto que se llama Valuación.ai. O sea, ya adquirí, ya pueden entrar eso, y ahí voy a empezar a hacer cómo la inteligencia artificial va a apoyar a la evaluación en todos los sentidos. Porque ahí está y lo veo. Y al final de cuentas, como dicen todos, lo has oído hasta el cansancio, ¿la inteligencia artificial nos va a venir a quitar el trabajo? No. No a los que estemos preparados. Correcto. Y eso es ahí donde está. Y entonces todo el día estoy investigando, como dices, todo el día estoy estudiando, todo el día. Perfecto, Juan Carlos. Pues mira, agradecemos muchísimo este comentario que nos compartes de qué forma podemos dirigir, pues bueno, nuestra atención, conocimiento y todas las fuentes de información que tengamos acceso. Tus redes, Juan Carlos, ya sean del negocio, personales, donde alguien te podría contactar, ya sea por si necesita alguno de tus servicios, preguntarte incluso algo que no se alcanzó a decir en este podcast, algo que nos gustaría compartir. Sí, la página web de la empresa es enfoval.mx. Ok. Mi correo electrónico es jcsaldo@hotmail.com. Y tengo todas las redes, pero la verdad, como te digo, no las muevo, pero ahí si me buscan es muy sencillo que encontrarme en todas. También tengo planeado empezar a crear contenido para todo esto. Es un reto interesantísimo para mí, pero lo tengo ahí apuntado para empezarlo a hacer ya. Y ya les estaré compartiendo cómo están las redes de Juan Carlos, también para que puedan seguir aprendiendo más del tema. Agradecemos muchísimo tu tiempo, Juan Carlos, todo tu conocimiento. Soy Miguel Arias, esta fue La Escuela del Dinero. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Esta producción es realizada en el Maker Space de León Joven. Tú también descubre, imagina y crea. Sé un maker. www.leonjoven.gov.mx